esto tiene que ser protegido, estamos perdiendo un legado invaluable, milenario, ¿no es cierto? Los riesgos de la biotecnología, de la genética, y el punto es los genes que, ¿no es cierto?, que conducen esto, en ingeniería, en todas las poblaciones de insectos, las tecnologías basadas en ARN, ¿no es cierto?, que no se sabe muy bien, las comunidades de microbiana de ingeniería, ¿no es cierto?, porque se necesitaría tener como una agreement, y acá hay un llamado a la integridad ecológica, ¿no es cierto? Entonces ustedes, ¿qué creen que...? Y aquí tenemos a todos los que firman. Entonces ustedes afirmarían a favor o en contra. ¿Quién firmaría a favor y quién firmaría en contra? Para que hagamos un pequeño debate de eso. ¿Qué creen ustedes? No dice cuáles son las alteraciones generales. No, alteraciones en general. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el problema con los polinizadores? Podría ser. Insectos polinizadores serán importantes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa si se empiezan a morir comunidades? Por ejemplo, las abejas que tienen un montón de infecciones y empiezan a morir y desaparecer. Entonces, la idea es, bueno, si se están muriendo las comunidades de abejas, podríamos hacer una ingeniería genética en esas abejas para que fueran resistentes a esas bacterias. O a hongos, hay unos hongos que afectan a las bacterias, o sea, las abejas. Entonces, la idea es, bueno, ¿intervenimos o no intervenimos? ¿Qué piensan ustedes que son del área de los animales en el fondo? Con esa idea. Sin miedo. Son opiniones nomás, si aquí no hay nada bueno o malo. Está bien, pero... Ya, pero ¿cuáles serían tus rangos, por ejemplo? ¿Qué es lo que te gustaría establecer? Es que si genera resistencia después crea... ¿Ya? Genera resistencia a otras cosas. A ver, ¿cómo pasa? ¿Genera una resistencia? No, pero dale, pues sí. ¿Y qué pasaría con esa resistencia? Después no se puede controlar, ¿no es cierto? Resistencia, entonces, al principio bien, pero en el tiempo... Ah, ya, eso me gustó. Me falta la Dayana que aquí. Ya. ¿Qué más? Ya, pues. ¿Qué conversan cuando se juntan en una fiesta? No conversan de estas cosas. ¿Está mal eso? Estos son precisamente los temas que debieron apasionarlos. Estar ahí como, oye, ¿sabes qué pasaría si esto? Oye, no sé, ¿qué pasaría? Como estaban ahí recién hablando súper empanados, pero de temas asociados a cosas que parecen ciencia ficción, pero son reales. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otra opinión hay? ¿Nadie tiene opinión? Yo creo que depende de lo que se haga con la modificación. Ya, depende de la modificación. Ya, ejemplo. Que sea, por ejemplo, usted dice, no sé, así como que lo hacen expresar. Yo cacho que eso podría ser un poco más controlado, pero si ya nos vamos como a temas de cruce, para intentar, no sé, hacer una especie que sea más resistente, ahí, si hay decisión en la misma especie, se puede salir de las manos. Ya, esto también podría producir eso, ¿no? Sí. Entonces, Todo yo creo que sí, todo va a generar un desequilibrio en el ecosistema. El punto es cuándo el desequilibrio se vuelve costo-beneficio, ¿o no? Porque, vamos, ¿se acuerdan cuando hicimos la unidad 2? ¿Verdad? Hicieron la prueba. ¿Cuál era la pregunta que decía que había unas condiciones del equilibrio? Y hay una pregunta que decía que creo que varios quedaron ahí como huevos colgados, que decía, ¿qué pasa con el alelo A 2 generaciones antes o algo, 2 generaciones después?
pero la población estaba en equilibrio. ¿Qué debería haber pasado? Si la población está en equilibrio, ¿qué pasa? Sigue igual, nada cambia. Entonces, cualquier cambio genera un desequilibrio. Bien, aprendimos algo, ¿no es cierto? El punto es cuándo ese desequilibrio, apuesto por el desequilibrio o no. Cuando ustedes toman una decisión de una carrera, salieron de un estado y entraron a otro. Nuevos amigos, nueva gente, nuevo lugar, todo nuevo, todo desequilibrado. Y cuesta como que encontrar el ritmo de nuevo. En la universidad, no sé, usted está en el segundo año, ¿no? Yo creo que el ritmo, como ya tercero para arriba, ya es como difícil echarse un ramo también. Es más fácil los 2 primeros años echarse ramo. ¿Por qué? Porque uno está aprendiendo a ese equilibrio, se está acomodando al equilibrio, uno siempre está aprendiendo en realidad. Pero tú te acomodas a ciertos lugares y cuando ya encajas, ya como que está incómodo. Y la cuestión fluye. Pero al principio cuesta como hacer espacio, como voy guarde para allá, me está pisando el dedo acá. Y como que ya cuando tenía el espacio ya voy a sacar el celular, no sé. Eso pasa en el metro, ¿cierto? Pero es así. Ya entonces con esto es interesante, esto es un tema que ustedes debieran siempre, no digo este tema en particular, pero temas así es lo que ustedes deben empezar a sacar, a debatir, porque son los temas que los van a mover para después encontrar un nicho diferente en un trabajo también y tener una opinión, pero basado en esto, porque leíste, te interesó el tema y te metiste. Y te hace diferente a otros que nunca hablan de lo... Esto no es hablar de pega, es porque te apasiona, se supone lo que haces. Entonces, en el fondo ya no es trabajo, es como... Ya, entonces, a mí me gustó esto del desequilibrio del ecosistema porque apunta a lo que aprendimos en la unidad 2. ¿Y cómo podemos entonces enfrentar esto? Porque acá dice, acá tenemos varias gente que firmó, si yo les paso esta carta, ¿firman o no firman? Ahora dejan pasar así como la encuesta de la U. ¿Cómo estamos? ¿Estamos debatiendo, peleando? ¿En serio? Acá está, mira. Miren ese punto. ¿Qué dice este punto? ¿Qué se refiere a eso? ¿Será relevante o no? ¿Qué dice eso? ¿Cuál es la importancia de eso? Si no tienen que traducirlo, sino que tienen que... ¿A qué se refiere? Es una modificación De los microorganismos. ¿Por qué será imposible, dice ahí, hacer comunidades microbianas, hacer ingeniería en comunidades microbianas? Dice, efectos imposibles de predecir. ¿Pero por qué? Están haciendo microbiología, ¿no? No sé si han visto películas de estas películas como Dystrophian, se llaman en inglés Dystrophian movies, de como futuro, eso, distópicas. ¿Han visto, no? Siempre aparecen como cosas así, como un desequilibrio, algo que muta, y, claro, así como Resident Evil, que el virus esté, no sé. Tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Comunidad, efectos impredecibles de producir. Acá dice que se pueden hacer, por ejemplo, podemos jugar con las bacterias, podemos dejarle funcionalidades. Por ejemplo, han hecho modificaciones en bacterias para que empiecen a degradar contaminación. ¿No es cierto? Eso es súper interesante, porque si tiene un derrame de petróleo, eso se llama bioremediación. Con bacterias tú puedes consumir todo ese petróleo y lo sacas del sistema. El punto es que alguien dijo, tú dijiste recién que se reproducen, hay cruces, ¿no es cierto? Bueno, las bacterias también se dividen y todo, ¿y cómo controláis que no se te arranque de las manos? Eso da miedo. Porque creo que no se ocupa tanto por el mismo tema de que puede pasar a comer otras cosas. Claro, por ejemplo, en los animales genéticamente modificados, el problema es que si tú los controlas, perfecto, pero si se te salen, son muy competitivos y desplazan a la biodiversidad autóctona. Entonces ahí hay un riesgo y hay un debate permanente con ese tema. Entonces ahí en la parte animal es poderoso, pero sería interesante tener modificaciones. No sé si han visto en el comercio los lentes Google o los, no sé, que están con ya inteligencia artificial integrada. ¿Lo han cachado, no? Sí, viene como con camarín. Sí, viene con todo, veis como todas las, así como... No sé. Como Tony Stark. ¿Ah? Como Tony Stark. Sí, exactamente. Ya, ¿cuánto creen ustedes que se van a demorar en tener eso integrado en el ojo? Porque un lente tenéis que usar lentes, pero integrémoslo, hagámoslo más chico.
y usamos un lente de contacto. ¿Creen que lleguemos o no? De más. Hay gente que tiene para pagar las tarjetas, no tiene tarjetas, las tiene, no, las tiene metidas en la piel. Entonces tú pagáis, ponéis la mano nomás y pagáis. No te roban, ¿qué te van a robar? Te van a matar la mano. O sea, perfecto. Pero ¿se harían eso? Entonces, eso es todo el debate que uno tiene que ver. Entonces, este tema, yo se los puse, esto salió publicado en Nature hace poco, pero es un debate súper interesante, porque aquí lo que hablan es que, claro, para no tener estos miedos, ¿qué es lo que hay que hacer? Para más o menos controlar esto, porque uno no puede controlarlo todo tampoco. ¿Lo hemos hecho antes o no? Eso de tener todo bajo control. Nunca. Siempre han habido saltos y riesgos. Ahí está todo el debate de las vacunas. O sea, cuando la gente empezó, hay gente que no, que las vacunas malas y como que no sabemos nada y nos producen cáncer. ¿Qué nos llevamos vacunando cuánto tiempo? Yo creo que estamos todos vacunados hace rato, ¿no? Generaciones tras generaciones tras generaciones. No ha pasado mucho. Pero al principio, la primera vacuna fue un riesgo igual, ¿o no? Imagínate que te metan una bacteria, porque las primeras vacunas eran súper ineficientes, te metían como bacterias medias molidas nomás y después se reactivaban adentro y como el tipo se te moría una infección de la propia vacuna. Así eran las primeras vacunas, hoy en día no es así. Hoy en día ni siquiera metes un microorganismo, sino que metes parte de ese microorganismo, que ya no se puede reensamblar adentro. Claro, una secuencia. Exacto, una secuencia que hace una proteína y la proteína es reconocida, pero no es una infección, no es un virus, no es un. Excepto con la Sinovac. La Sinovac era inactiva. Esa como la vieja escuela. Pero esas ya son seguras. Las que no eran seguras era cuando te ponían el virus, pero no era inactivado, sino que era fragmentado. ¿Ah? Claro, o sea, no, pero estamos hablando de vacunas, las primeras generaciones de vacunas, pues en miles de años, pero hace muchos años. Entonces, si hemos tomado riesgos siempre, entonces, ¿qué es lo que dicen acá? ¿Qué les gustaría a ustedes ver acá, al menos para decir si firmo o no firmo? ¿Qué creen que es necesario tener? No leyó el artículo. ¿Ella firma o no? Okay. Cheque en blanco. No. ¿Lo leíste o no lo leí? No ves, pero siéntese aquí, pues. Y se sienta como al lado. ¿Qué tendríamos? ¿Qué les gustaría a ustedes tener? Yo creo que depende del riesgo y el daño que ya haya, sí, para ver si se hace o no, si se interviene. Ya, pero el riesgo, ¿sabemos el riesgo que hay? Más o menos. No, el riesgo es difícil de predecir, pero sabemos el daño. El daño sí sabemos. ¿O no? ¿Saben el daño que hay por las comunidades, me imagino, en general, zoológicas? Uno puede predecir un poco lo que ha visto, lo que, no sé, pues le han dicho las noticias. Tenemos un daño masivo en cuanto a devastación de bosque, reducción de hábitat, eso es clarísimo. Disminución de insectos también. ¿Tenemos riesgos de eso? Sí. Hay mucho pesticida, mucho veneno dando vueltas. O sea, creo yo, no sé si está bien mi opinión, pero al final es como hacer cosas para tratar de remediar lo que ya dañamos. Sí. Ese Eso es lo que el estamos punto. haciendo. Por ejemplo, salió una vacuna que todavía no llega acá, que es para los gatitos, para el daño renal, que te dice, le alargamos la vida a 20 años. Cuando yo escuché como el enunciado, a mí no me gustó porque no quiero que mi gato viva tanto como para que su vida se desmejore. Pero hace no mucho falleció uno de mis gatitos porque le dio una enfermedad renal aguda y no se pudo recuperar. Y yo cuando empecé a leer mejor todo ese artículo, efectivamente va a favor a que sus riñones no sufran el daño que están sufriendo en este momento por el tipo de comida que comen. Entonces, claro, en ese sentido sí, efectivamente sí me gustaría que esa vacuna llegara luego acá para yo poder a lo mejor prevenir el daño que le pueda generar a muchos gatitos en este momento, porque mi gato no es el único. No, eso es un súper buen punto, porque si lo trasladamos, yo lo veo desde el punto de vista humano, porque como trabajo con animales grandes como humanos, nosotros hemos alargado la vida de nosotros un montón de rato precisamente con eso. O sea, la expectativa de vida de los seres humanos es dramáticamente mejorada de lo que había antes, y por eso aparecen otros riesgos. ¿Cuáles son esos otros riesgos? Porque tú lo dijiste al principio,
viven 20 años más, yo no quiero que vivan una vida desmejorada. ¿A quién nos enfrentamos nosotros? Ustedes, a la vejez. Bueno, antes la gente también se moría de vieja, también llegaba viejo, pero ahora, ¿qué enfermedades son las clásicas que aparecen? Alzheimer, demencia senil. Alzheimer, demencia frontotemporal, Parkinson, cáncer. Para eso caminamos. Y vivimos más, sí, por supuesto. Pero para allá vamos. Entonces, ¿por qué hay tanto desarrollo en esos aspectos? Porque también los animales los animales de compañía, por decirlo así, no sé cómo se llaman en realidad, mascotas, le estamos alargando la vida como nosotros, porque son casi hijos ya, no sé, son parte de la familia. Entonces, como viven largo, pero se van a enfrentar a ese tipo de problemas. Porque viven mucho más, entonces ya. Bueno, esos temas son los que tienen que conversar en el bar, en la fiesta. Sí, porque ustedes se van a convertir en médicos veterinarios y tienen que ser de élite. No pueden estar conversando qué sé yo. O sea, tienen que conversar de todo, lo otro también. Pero estos temas tienen que empezar de a poquito a meter temas de interés, de discusión, de que, ¿qué opinas tú? Porque estos temas están abiertos, no hay algo correcto o malo, sino que hay una opinión. Pero la opinión tiene que estar fundamentada, entonces hay que leer un poquito y decir, chuta, yo leí esto, me hace sentido, pero no me hace como lo que tú dijiste, no me hace sentido por esta otra razón, pero lo estoy pensando porque podría, entonces tú estás debatiendo, estás masticando una información, y esa información se transforma en conocimiento, y eso no te lo enseñaron en la U, ¿verdad? No era parte del ramo, pero súper útil. Pero sí aplicamos cosas del ramo, ¿no? Claro. Vimos que aquí había un desequilibrio, y para aprender y avanzar, tienen que haber desequilibrio. Esa es la manera en que se crea variabilidad, es la manera en que se crea evolución también. Si no, estamos todos igual. Ya. Esto, me gusta este artículo porque me da la oportunidad de poder debatir algo que sea diferente a lo que tenemos programado en la clase. Esto no creo que no lo van a ver en las otras secciones, por supuesto. Solo las otras secciones que vienen después. Y siempre hay gente que no le gusta, siempre hay gente que dice, porque es súper disperso, nos habla de otra cosa y yo quiero que me pase el PPT. Pero bueno, así es la vida. Y lo de revivir especies antiguas. También un tema, ese también es un tema interesante, eso apunta, tiene la conservación de cierta parte del genoma, especies que son relacionadas porque son, ahí, eso es un buen tema, déjame salir de acá, no sé, Igual no es puedo. como lo que salió del lobo gigante, que en verdad no es lobo gigante, sino que No, el no lobo es lobo americano con ADN de Una persona no puede conectar un lobo americano. Sí, no era un lobo gigante, era un lobo. Un lobo americano Sí. gris que se le metió ADN. Eso fue, ¿se dan cuenta? No puedo salir de ahí. ¿Se dan cuenta cómo manejan los periodistas? Vamos a hablar en contra del periodismo. No estoy hablando en contra del periodismo, pero los periodistas como que no cachan esa noticia, la ponen y sonaba fantástico, sonaba como lograron traer un lobo primitivo, así. Y no fue eso. Pusieron un gen de ese lobo en un lobo de ahora. Y como que le dieron ciertas características al lobo actual. Pero no es que trajeron la especie antigua, y tuvieron que salir los investigadores y decir, no, si no fue así. Es como salen esos titulares, se curó el cáncer porque, no sé, salió un yogur con, qué sé yo, con litre. Y es como, no, hicieron unos estudios en células. Ya, bueno, eso no es, estamos lejos todavía. Entonces, entonces es importante que ustedes sepan porque la gente les va a preguntar. Porque ustedes son los expertos, pues. Y no pueden decir, no, tú no tengo idea, no sé esa noticia. No, pues hay que saber esos temas porque ustedes les van a... O si no lo saben, no lo han leído, uno puede deducir y decir, ya, mire, esto no creo que haya sido porque es muy difícil. Se está trabajando en eso, pero traer completamente una especie afuera, no. Pero sí se está reconstruyendo el genoma, sobre todo para conservación, pensando en las especies que hoy en día se pueden extinguir. Entonces se guardan esos pedazos para poder... Esa misma empresa ya como que anunció los animales que supuestamente quiere traer de la... Sí, el mamut es uno clásico. El mamut, el dodo y el tigre de Tasmania. El tigre de Tasmania, porque es cercano, eso no se extinguió hace mucho tiempo. Oye, ¿por quién me ayuda acá que no puedo salir? Pero en sí, pero ¿Quién está metido acá, eh?
Yo le no. ¿No puedo salir? No lo reconoce. Profe, pero con relación a las especies que ya están extintas, ¿no se podrían traer en sí de vuelta? Porque no existen ya. Exacto, no sería la misma especie. ¿Sería algo distinto, no? Claro, lo que pasa es que tú traerías, pero volvemos al tema de variabilidad. O sea, cuando tú tienes un genoma que va variando evolutivamente, va cambiando también, pero no es exactamente igual al original porque hay ciertos cambios. Aquí también habría cambios mucho más drásticos porque tú pescarías una secuencia que tienes y si está muy incompleta la rellenas con otra cosa, muy similar. Y así reconstruye, entonces no va a ser exactamente igual, pero va a tener muchas características del original. Oye, ¿qué onda? Bien, ¿y tú? ¿Cuál será? No, dijo que iba a llegar como a las 9 porque venía atrasada. No está muy resumido, pero traté, le puse colores para tratar de... Ahí sí. Gracias por la discusión. No, es una discusión. No sé. ¿Qué les parece el tema entonces? Interesante, ¿no? Para partir el día lunes. Bicicleta de micro. Estas chaquetas son como bien, nosotros ya hemos pasado por la unidad 1, donde aprendimos varias cosas, sobre todo cómo la variabilidad aparece, por qué es necesaria, qué fuerzas mueven a las poblaciones y hacen que las frecuencias de un alelo o de un gen que te interesa varíen en la población. Pues hicimos un pequeño programa también donde cambiábamos los tamaños de las poblaciones, poníamos migración o no, poníamos distintas condiciones y veíamos cómo las curvas variaban en base a la frecuencia de los alelos. Y que cuando la población es muy chica, es súper impredecible lo que pasa. Y eso lo denominábamos deriva génica. Y lo preguntamos en la prueba también. Y resulta que la genética de población es interesante porque analiza poblaciones completas de individuos. A mí me interesa un gen. Yo no puedo analizar todos los genes, todos. Pero sí puedo, por ejemplo, decir el gen que me interesa, que es el color de la piel. Y ver qué pasa con esa frecuencia de esos alelos para poder predecir qué es lo que pasa en ciertas poblaciones con esa coloración de la piel o el sistema inmune o lo que sea. Pero resulta que hay muchas características que obedecen a varios genes y no a uno. Y aquí es como que ya tampoco las reglas que hayamos aprendido nos sirven, porque lo que hemos aprendido hasta el minuto son como un gen que produce algo, pero un gen. Y eso lo hablamos también en la prueba en donde decíamos, bueno, eso tiene una herencia que es de genes menores, se habla, o genes mayores. Genes mayores cuando un gen produce algo y genes menores cuando son varios genes que producen algo. Y eso lo abarca la rama de la genética cuantitativa. Y eso es lo que vamos a ver en una pincelada porque es algo un poco más complejo. Otro curso aparte. Y generalmente se usa mucho modelamiento matemático para esto y mucho software también. ¿Ya? Antiguamente en este curso nosotros incluíamos una parte cuando había otro profe donde se incluía un repaso de matrices para poder calcular, porque se hace con matrices, cálculos matriciales. Pero ustedes no sé si han visto matrices. No. Y eso fue lo que pasaba, que como que el curso se iba un poquito de lo que ustedes habían visto y había que hacer una clase de matrices y era un desastre, porque las matrices es un ramo, en realidad, donde tú ves álgebra 3, no sé, donde ves matrices, cómo se suman, cómo se... Y al final, no sé, quedaba como todo muy complejo y eso no se preguntaba en la prueba necesariamente, entonces al final se cambió un poco y eso ya no entra. Pero sí es necesario que entiendan cómo se hace. Entonces vamos a aplicar los conceptos relacionados con la genética mendeliana de población y la cuantitativa, con el mejoramiento genético, desarrollar e interpretar los ejercicios de genética clásica y moderna relacionados, ahora estamos hablando de mejoramiento genético per se, por eso entramos con este tema también, modificar organismos. Y hay dos maneras de hacerlo, la manera clásica que es a través de cruza, como recién decías tú, Amalia, o más directo, modifiquemos el ADN directamente y vemos qué pasa, como el caso del lobo. Entonces tenemos esos como dos, bien general, tenemos esos dos caminos.
Vamos a integrar los conocimientos y habilidades aprendidas del curso para alcanzar un desarrollo personal y profesional, demostrar actitud, responsabilidad y dedicación a lo que ustedes hacen. Por eso es lo que estábamos haciendo ese debate, importante para que ustedes empiecen ya a pensar como profesionales y no como estoy en la U, tengo que hacer este curso y pasarlo para tener un diploma, sino que más bien, oye, yo quiero saber este tema. Ese es el cambio de switch que hay que hacer. Demostrar la capacidad de trabajo colaborativo en las actividades de búsqueda de información y resolución de problemas, demostrar una actitud responsable hacia las exigencias propias de la asignatura. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos diciendo también en ese tipo de... Si hablamos de mejoramiento genético a través de cruza, nos vamos a dar cuenta de que nosotros hemos estado haciendo cruza de especie, porque tenemos esa capacidad como raza humana, no sé, como especie, de manipular otras cosas, porque tenemos un intelecto que nos permite hacer eso. Y hemos manipulado todo lo que podemos, porque es nuestra naturaleza, pues. O sea, uno va, si ustedes van a la playa, ¿no modifican el lugar donde están? ¿Sí o no? De partida uno deja huella, pone una toalla. ¿Han ido a acampar, no? Sí. Y cuando uno va a acampar, como que limpia el lugar, pone la carpa, hace cosas, y a pesar de que uno, yo por lo menos soy lo más responsable con el lugar que estoy, igual lo modificáis. ¿Para qué? Para tu comodidad. Al final tienes que pasarla bien igual, tienes que estar ahí, hacer un fueguito, hacer una fogata, qué sé yo, y modificar tu ecosistema. Entonces nosotros como especie siempre hemos intervenido. Entonces también ahí botamos un mito, porque de repente la gente dice, no, pero es que no queremos modificar el ecosistema. Desde que estamos en la Tierra que estamos modificando el ecosistema. Y las cruzas son el mejor ejemplo. O sea, nosotros para producción o por interés personal hemos artificialmente generado que especies se crucen. Para mayor producción de leche, mayor producción de carne, para tener mascotas, para lo que ustedes se imaginen. Los insectos, hay gente que trabaja con panales de abeja, apicultura, ¿no es cierto? Acuicultura, que yo trabajaba en eso, en acuicultura con los salmones. O sea, uno hace eso y cultiva cosas para alimento, para el beneficio de nosotros. Y eso hemos estado manipulando esos desequilibrios hace mucho rato y tomando riesgos todo el tiempo. Bueno, tenemos un desastre un poco también. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Mejoramiento genético, vamos a partir con el tema, vamos a ver parámetros genéticos, valores de media genética, efecto promedio de sustitución de un gen. Estos son los temas reales. Pero hay una parte que es como un repaso latero, de nuevo, de lo que ya vimos. Digo latero porque ya lo vimos, pero lo vamos a repasar de nuevo. Que tiene que ver con esta línea. Voy a partir con esto. Y entonces, al inicio del curso dijimos, voy a poner lo mismo que está allá acá, que el fenotipo era el genotipo más el ambiente, ¿verdad? Eso es como lo que uno sabe cuando habla de genética y dice, ah, sí, cuando sale un curso de genética, después lo que se acuerda de eso, que el fenotipo es el genotipo más el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Es mi genética más las condiciones ambientales que van a modificar cómo esa genética se expresa. ¿Sí? Yo tengo un montón de genes, vale decir, tengo un montón de potencial de hacer proteínas, de hacer cosas, mis células tienen un potencial grande de hacer un montón de distintos productos, pero cómo se producen esos productos y en qué cantidad, o cuáles, y en qué momento, depende también del ambiente. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar las letras. De ahora en adelante no lo vamos a poner así, lo vamos a poner así. Anótenlo. Es lo mismo pero en inglés. Y no es porque, el profe bilingüe, no. Lo que pasa es que después vamos a ver que hay otras variables que se llaman A. Y se empiezan a confundir las letras. Y como todo esto está, ustedes saben, la ciencia es en inglés. O sea, todas las carreras que están asociadas a ciencia tienen que saber inglés porque es el idioma como universal de la ciencia. No es que tengan que saber hablar inglés, pero sí tienen que entenderlo. Hoy en día es fácil porque hay traductores por todos lados. No hay problema cambiar estas letras. Esto es phenotype, genotype, environment. Fenotipo, genotipo, ambiente. ¿Ya? Entonces lo vamos a hablar así de ahora en adelante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y yo parto siempre con este resumen que me gusta a mí. Lo puedo repetir en varias clases, pero esto, así lo veo yo, lo vi una vez de alguien que lo hizo en internet y me pareció muy bueno. Nosotros lo que sabemos, lo que aprendimos en el curso fue esto. Sabemos, si tenemos un total, este es el 100%, ¿verdad? Si tenemos, dijimos en la primera unidad, ¿qué aprendimos? ¿Qué tipo de genética? ¿Cómo se llama? Mendeliana. Y en genes mendelianos aprendimos que había dominancia completa, ¿verdad? Que aprendimos que este individuo
¿Lo podíamos diferenciar de ese? ¿Sí o no? No, ¿cómo? Sí. ¿Amarillo? Amarillo. ¿A quién podíamos ver? A ese, verde. Sí, pues eso aprendimos. A estos genes se les llama genes con dominancia mendeliana, ¿no es cierto? O dominancia completa. Esto se lo vamos a poner así. La genes dominante. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué más aprendimos? Y vamos a pensar que dentro de nuestros cuerpos tenemos, voy a inventar un número, un 30% de esos genes. No lo sé la verdad, estoy inventando un número para poner un ejemplo. ¿Qué otra cosa aprendimos? ¿Eran todos los genes así? No. ¿Cuándo cambiaba esto? Eso ya lo aprendimos. ¿Cuándo cambiaba? Por ejemplo, ¿en qué casos vimos variaciones de las proporciones de Mendel? ¿Ah? Epistasis, perfecto. Eso se llama interacción de genes. Cuando los genes, como hay varios, interactúan, cambian las proporciones porque cambian los colores, que se produce una enzima con un color rojo perfecto, pero la enzima que pone y deposita ese color en la piel no está, entonces como que queda medio diluido. Yo hice la pega, el otro no, entonces llegó a la mitad de la carga. Eso pasa. Entonces tenemos epistasis. Y vamos a poner que eso es un 20%. Y esos son genes que actúan por interacción génica. ¿Ya? Existen otros genes que actúan de manera aditiva. ¿Ven? Aparece una ahí. Y esos genes que aparecen de manera aditiva es cuando, por ejemplo, el dominante produce 2 unidades de color, el recesivo produce 1 unidad de color, por ejemplo. Entonces, este individuo, ¿cuántas unidades de color tiene? ¿Cuánto produce ese? ¿Dominante? 2. ¿Y este? También dominante, 2. Entonces, ¿cuántas unidades de color? 4. De manera aditiva. Un rojo intenso. Este será el mismo rojo, ¿no? No, porque tiene 2 y tiene 1. Este produce 4 unidades, este produce 3 unidades y este produce 2 unidades. Casi blanco. Y estos genes que actúan de manera aditiva son los que más les gustan a los productores y por ende a ustedes, porque ustedes van a poder predecir cosas con esos genes. ¿Por qué? Porque yo puedo identificar claramente el dominante del heterocigoto del recesivo. Veo los 3 genotipos. En este caso, no. Veo solo 2 genotipos y este no lo distingo de ese, a menos que haga un cruce de prueba. Se preguntó en la prueba eso. ¿Se acuerdan? La prueba 1. Pero esto yo veo los 3 genotipos. Entonces yo sé cuál es cuál. Entonces esto es muy atractivo para los productores. Vamos a pensar que estos son 50, tenemos un 40%. Acá tenemos 50, vamos a poner un 30%. Entonces acá tenemos 30 más 30, 60, 70, 80. Nos queda un 20% para el 100%. Bueno, me quedó el gráfico medio falso acá. Ahí. ¿Ya? Ahí. ¿Y este 20% qué será? Ambiente. Entonces, claro, yo puedo saber mucho de genética, pero yo el ambiente no lo controlo siempre. Entonces yo no sé cuánto influye cada cosa. Y esto complejiza los análisis genéticos, porque tengo un componente de genes que actúan como Mendel, genes mendelianos, genes que con dominancia completa, genes que interactúan. Yo la epistasia es súper difícil de ver. Yo le dimos ejemplos de epistasia en el curso, pero esos son algunos ejemplos, pues existen otros tipos de epistasia que son más difíciles de identificar. Los genes que actúan como genes aditivos y tenemos un componente ambiental. Y ahí tenemos, la genética más el ambiente produce lo que nosotros nos vemos al espejo, fenotipo. Y eso es lo que tenemos acá, básicamente. Entonces, esto es la parte de la tela. Entonces, vamos a saltar un poquito, después vamos a mostrar la parte de la tela. Quiero llegar ahí. Entonces, nosotros, todo esto, ¿cómo lo vemos? Cuando yo tengo individuos y voy a una parcela, ¿verdad? Lo que veo es esto. Imaginemos que estamos produciendo, ¿qué les interesa a ustedes como producción? ¿Qué cosa? ¿Qué puede ser como producción? No sé, pues pongan un ejemplo ustedes para que no sea tan latero y yo poniendo. ¿Los pollos? Ya, pero ¿qué? ¿Qué pollo? Sí, pero ¿qué características? ¿Que sean engorda de pollo?
engorde de pollo. Producción de huevo. O producción de huevos. ¿Sí? ¿Producción de huevos? Y entonces, cantidad de huevos. ¿Quién produce más huevos, peor o mejor? Mejor. Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto? Individuo, y vamos a tener la producción de, esto va a ser producción de huevos. En el tiempo, y acá tenemos la producción de huevos. Entonces vamos a tener individuos que son así. Donde hay individuos que están acá, que producen muchos huevos. ¿Verdad? Acá podríamos poner ya. Y acá tenemos los individuos. O acá tenemos los individuos. Sí. Y acá tenemos el número de huevos. Entonces estos producen muchos huevos. Acá está el promedio de la producción de huevos. ¿Cuántos huevos se producen? No tengo idea. Ahí tú dijiste el ejemplo, tú sabes, ¿no? ¿Cuántos huevos produce una gallina? 10, ya pongamos una idea, promedio 10. Yo no sé. El que pone más pone 30. No sé. Es una gallina ultra ponedora. Y acá el que pone menos pone 2. Entonces yo siempre, ¿cómo veo estas cosas yo? Según la variabilidad que hay, o sea, yo lo que veo son variabilidades. Lo que veo es cómo varía la producción de huevos en el tiempo. ¿Sí? Y yo puedo mejorar la producción de huevos, ¿cómo? Con el alimento, con que las gallinas sean felices y vivan en un lugar bonito, qué sé yo, que haya temperatura adecuada. Esos son manejos ambientales que yo puedo darle a la gallina y yo puedo controlarlo. Pero también hay factores genéticos que yo puedo dar. El punto es, ¿qué factores genéticos influyen para que la gallina ponga más huevos? Tengo que identificar qué es lo importante genéticamente para que la gallina ponga más huevos. ¿Qué gallina genéticamente pone más huevos? Y por eso cuando uno tiene estas conversaciones o compra catálogos de individuos y puede comprar individuos como reproductores, el gallo mejor, la gallina mejor, porque sabes que produce huevos y tú tratas de armar tu población con esa gallina. Sí, pero si no le da el ambiente... Tampoco funciona. Tampoco. No. Puede ser la mejor ponedora, pero si no le tenéis poner la temperatura... Con la No humedad, funciona. No funciona igual a su máximo potencial. Y por eso pasa que uno trae animales de repente de otro lado, de otro país, que allá funciona muy bien, y acá las condiciones son distintas y no funciona igual. Y te dice la persona que te contrató, oye, pero tú compraste esta cuestión y salió miles de... no sé cuántos millones de pesos y mira... Ya, pero es que esto viene de Noruega y Noruega no es igual que acá. Sí, pues. Es como cuando copian los sistemas políticos de otros países acá en Chile. Es lo mismo, o sea, tenéis que adaptarlo. Entonces uno tiene que saber eso. Y eso es lo que vamos a tratar de identificar. ¿Cómo podemos predecir eso? Y eso se calcula viendo variabilidades. La variabilidad fenotípica significa... Acá tenemos variabilidad fenotípica, ¿o no? Mírense. ¿Somos iguales o no? No. Todos fenotípicamente somos distintos. Todos tenemos nuestras características. Y eso es variabilidad fenotípica. ¿Y cómo se produce que seamos todos fenotípicamente distintos, variables? Porque todos somos distintos genéticamente también. Tenemos variantes genéticas y también vamos a estar expuestos a distintos ambientes. Aquí estamos en el mismo ambiente, pero cada uno se va a su casa y tiene otro ambiente. Creció con otra familia, no sé, pues tenemos otros problemas, otro barrio, y ese ambiente también es diferente. Entonces lo vamos a expresar todo en términos de varianzas. Y la palabra varianza se asocia a algo que ustedes conocen, que es como estadística. ¿No es cierto? Sí. Por eso hay un repaso de estadística, porque en realidad nosotros esto lo enfrentamos como variabilidades dentro de un sistema. Entonces todo esto que está acá lo vamos a ver como varianza. Varianza ambiental, varianza de genes que actúan por dominancia, varianza de genes que actúan por interacción, varianza de genes que actúan de manera aditiva. ¿Ya? Esa es la introducción a este tema. Yo lo voy a hacer lo más posible, lo más fácil posible. Vamos a partir con el repaso de lo que ya saben. Pero es importante que vengan a clase, para que le digan a los demás, porque si no van a quedar medio colgados. ¿Sí? Los ejercicios no son difíciles, pero hay que pensarlos un poco. Entonces es bueno que vengan acá y sepan este concepto que acabo de explicar súper bien. Pero para eso, esto está acá, no está acá. Las variables que ustedes conocen son las variables, esto se preguntó en la prueba, variables, cosas que varían, obviamente es diferente a algo que es constante, porque eso no varía.
pero tenemos dentro las variables cualitativas y cuantitativas, ¿no es cierto? Y tenemos nominal y ordinal. Y eso se preguntó en la prueba, había una alternativa que era parecida a eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que era nominal, qué es lo que era ordinal? Discontinuas y continuas. También se conocen como discretas e indiscretas. Entonces, cualitativos son factores nominales ordinales y que en el fondo tú no numeras cosas, sino que más bien tú puedes tener factores que tú evalúas con un orden o sin un orden. En el caso nominal es sin un orden, por ejemplo el sexo masculino femenino o femenino masculino, en realidad no hay un orden establecido. Fumar o no, tú puedes poner fuma o no fuma, o al revés, y da lo mismo. Los ordinales sí importa el orden, ya esto lo habíamos visto, por ejemplo el nivel nutricional puede ser normal, obeso, no, sobrepeso, obeso, y no es lo mismo estar en una de las categorías. O sea, no es lo mismo decir, no, si yo soy obeso me da lo mismo porque con el normal. No, son distintos. Las características continuas son numéricas siempre y tienen dos, continua y discreta. Las discretas son las que aprendimos en Mendel, cuando hay clases claras, como por ejemplo el test de chi cuadrado, ¿se acuerdan? Lechuga, ¿cómo era la cuestión de la lechuga? ¿Alta y baja? ¿O no? Alta y baja, ahí hay dos clases. Eso es discontinuo, discreto. O semillas amarillas, verdes, discreto. Pero ¿cómo podrían ser continuas? Si tenemos un grado de colores, desde el amarillo pálido o blanco hasta el amarillo oscuro y tenemos como cuando te pasan esos lápices hay muchos colores, bueno, ahí se transforman en algo más continuo. ¿Ya? Porque las clases se empiezan a mezclar. Por ejemplo, la edad, tiempo, peso, cantidad de glucosa en la sangre, todo eso son características continuas y yo siempre las identifico como un número detrás de una coma. Cuando tú ya la puedes poner como no un número entero, sino que varios números detrás de la coma, ya es una característica continua, que es continua en el tiempo, es continua siempre. En cambio, la discreta tú puedes, es como cerrar, ¿no es cierto? El número de hijos. No puedes tener 2 hijos y medio, ¿verdad? O número de pacientes. No puedo ver 2 perros y una pata. Veo 3 perros o veo 2 perros, ¿sí? O número de días. Pero yo puedo transformar esto en esto, sí. Por ejemplo, el número de días yo lo podría transformar en número de días, lo podría poner en tiempo. Y ya podría transformarlo a eso, ¿verdad? Entonces estas variables pueden ir transformándose una a otra. Algo continuo también lo puedo poner en discreto. Yo podría decir ya la edad, lo puedo poner en meses, años, etcétera. Pero también podría decir ya el rango de edad de 18 a 20 es el grupo 1. Se transforma en una variable discreta. ¿Sí? Porque hago grupos. Entonces es modificable. Esta es la diferencia. Si ustedes se fijan, acá tenemos una característica discontinua o discreta, en donde tenemos plantas altas, plantas bajas, plantas altas, plantas bajas, y yo puedo cuantificarlas en un gráfico, en donde tengo número de individuos, fenotipo, como acá, número de individuos, fenotipo, punto de huevo. Yo podría tener lo mismo y decir, se ve el amarillo, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Más o menos no sirve, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Ya, podría tener, por ejemplo, el número de huevos, podría tener los que producen de 30 hacia abajo y las que producen de 30 hacia arriba. Y tengo 2 clases. Ahí lo transformé en discreto. Pero es continuo en realidad, porque yo puedo hablar del número de huevos en general. No, en realidad es continuo, ¿no? ¿Cuántos huevos puedo poner? No, yo no puedo poner huevos, pero no puedo poner 2 huevos y medio. 2,3 huevos. No. Pero podría sacar un promedio. Y ahí sí te puede dar un número con coma. 30,3 huevos al mes, porque tengo tanta peña. ¿Se fijan? Pero eso es discontinuo. ¿Qué es lo que es continuo? Cuando yo tengo rangos, o sea, no tengo rangos, sino que tengo una característica que tiene un rango continuo. Por ejemplo, fíjense, acá tengo plantas chicas, estas grandes, pero estas más o menos grandes. Tengo como distintos tamaños y se forma una curva de este tipo. Y aquí lo vemos como un espectro y en cambio aquí lo vemos como clases distintas. ¿Ya? Eso lo sabíamos. Y entonces acá tenemos el caso de las plantas enanas y plantas altas, de hizo un satín de las arvejas, en donde lo que hizo Mendel fue que tenía 2 parentales de raza pura. Este concepto es importante. Fíjense que está dibujado así también. ¿Por qué? Porque en realidad si yo analizo las plantas, aunque sea una característica discreta, voy a borrar acá, voy a poner un ejemplo. Nos vamos a ver con eso. Aunque yo tenga plantas que son altas y plantas que son bajas, igual tengo, no es perfecto,
O sea, no todas las plantas miden exactamente lo mismo. Igual hay una variación de tamaños. Y esa variación de tamaño es así. ¿Ya? Entonces tengo el promedio de plantas bajas, no sé, 20 centímetros, ¿cuánto dicen? 60 centímetros. Y las plantas altas, 95. 95 centímetros. Pero hay plantas que son un poquito menos de 60 y un poquito, pero están todas muy cerca del promedio. Entonces hay dos clases bien claras en realidad. ¿Sí? Entonces cuando yo tengo esta diferencia, yo hablo de clase discontinua, pero existe una variación. Ahora, lo que hizo Mendel fue tener razas puras. Cuando yo tengo razas puras, genéticamente hablando, ¿cómo son esas plantas? Si son razas puras. Todas iguales. Eso es súper importante. Entonces, ¿por qué existen plantas que varían si son todas iguales? Todas deberían medir 60 centímetros, pero hay una que mide 58 y otra que mide 63. ¿De dónde viene esa variación? Si son todas genéticamente iguales. Son clones. Del ambiente. Perfecto, del ambiente. Y eso es súper importante. Entonces aquí la variación que está operando, acá tenemos fenotipo, genética más ambiente, no es genética, es ambiente. Esto es importante para los ejercicios. Todo lo que sea raza pura, muy cercana a familias cosanguíneas, uno considera que la genética es la misma, el ambiente es lo que te da la variación. ¿Ya? Cruzaron estos parentales, cruzaron la F1, estos dos se cruzaron y tuvieron, si yo cruzo dos razas puras, así al revés, ¿cómo te da este? Eso lo vimos en la prueba 1. ¿Ah? ¿Este con ese? A ver, hagamos un cruce. 100%. ¿Qué te da ese cruce? Heterocigoto. ¿Qué da ese cruce? 100%. 100% heterocigoto. ¿Y cuánto miden? 95. Ah, claro, porque los heterocigotos eran igual a los homocigotos nominales. Estos menos. Pero son todos así. Volvemos al análisis. La variación que yo observo, ¿a qué se debe? ¿A la genética o al ambiente? ¿O ambos? ¿Ambos? ¿Pero cómo son las plantas, genotípicamente hablando? Todas iguales. Entonces, ¿hay variación genética? ¿Son todos heterocigotos? No. No hay variación genética todavía. Porque son todas heterocigotas. Todas genotípicamente iguales. Ojo con eso. Y vamos a la F2. Y la F2, ¿qué es lo que cruzamos? Heterocigotos con heterocigotos. Y miren lo que aparece aquí. ¿Qué aparece aquí? Ahora sí. Ahora hay 3/4 de algo. ¿Sí? Ahora tenemos esto. Porque esto también es así. Y acá tenemos 1/4, 2/4, 1/4. ¿Sí o no? Entonces lo que tenemos es eso. 1/4 enana, 3/4 de 95 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué variación hay acá? Genética y ambiental. En los ejercicios se repite mucho este tipo de análisis, en donde te van a preguntar, ¿sí? Te van a preguntar, oye, tenemos una raza pura, no sé qué, y tú tienes que acordarte de que si la raza es pura o es consanguíneamente muy cercana, no hay genética, la variación que tú observas es ambiental. Hay una variación genética, pero es mínima. Tú lo que observas es una variación ambiental. La F1, si viene del cruce de ellos dos, si son todos heterocigotos, va a ser una variación ambiental también. Pero aquí ya no. Aquí ya tenemos distintos genotipos. Entonces sí hay variación genotípica. Y al haber variación genotípica, estamos hablando de variación genética. ¿Ya? Entonces acá tenemos, porque acá, esto es la fórmula. Genética y ambiente, o sea, genotípica y ambiente. Fenotipo es igual al genotipo más el ambiente. Este genotipo se expresa según el ambiente, pero aquí todos los genotipos son iguales. O son así, o son así. ¿Verdad? Entonces tenemos raza pura. Y acá son todos los genotipos es así. Por lo tanto también es igual. Por lo tanto la variación que existe es ambiental. ¿Qué pasa con una característica distinta? Esta es
el maíz y tenemos lo mismo, cortas y largas. Si ustedes se fijan acá también tenemos un promedio, también hay una varianza, también son plantas, razas puras, lo mismo que se aplica lo mismo allá, tenemos la heterocigotos, pero fíjense lo que pasa en la F2, ya no aparecen 3 genotipos claros, sino que aparece un montón, o sea, aparecen los genotipos, pero esos genotipos producen un montón de fenotipos diferentes, en donde hay individuos que son muy enanos o muy cortos y individuos que son muy largos. Y eso genera una gran variación. Entonces esto es una característica continua en donde es cuantitativa y tenemos una gran cantidad de fenotipos. Entonces, esto hay que acordárselo. Estos son cualitativas, cuantitativas, esto es lo que hace la genética cuantitativa, esto es lo que hace la genética básicamente mendeliana. Trabaja con clases, altas y bajas, amarillas y verdes. Son discontinuas la variación que se expresa. Estamos viendo el efecto de un solo gen, por lo tanto hablamos de genes mayores. Se estudian apareamientos poblacionalmente entre individuos y se analiza la progenie, ¿verdad? Y el análisis por medio de proporción y relaciones, 3 a 1, 3/4, ¿no es cierto? Eso es lo mismo. Pero en la genética cuantitativa estamos hablando de características que son de grado, que hay una distribución normal, en donde tenemos un espectro de fenotipos, la variación es continua y el control es poligénico. Y acá la gran pregunta es ¿cuántos genes participan y cómo participa cada uno de esos genes en el fenotipo? Y por lo tanto hablamos de genes menores. Estudiamos poblaciones, no individuos, y todos los tipos de cruzamientos posibles. Y el análisis ya no puede ser a través de proporciones, sino que a través de estadística o cálculos aproximados y predicciones. Entonces acá tenemos una tabla que te muestra, si tenemos, no sé si se alcanza a ver allá atrás, pero si tenemos el cruce de 2 heterocigotos, este cruce, básicamente, nosotros vamos a tener 2 alelos, el alelo A grande y el alelo A pequeño, y básicamente si el efecto es aditivo, vamos a tener, por ejemplo, cuando tenemos, en este caso, los 2 alelos grandes, tenemos la adición de 2, acá tenemos el número de alelos con efecto aditivo, tenemos 2 que aportan, y hay veces que aporta 1 porque está solo ese, y cuando están los 2 recesivos no hay ni uno, no hay ningún aporte, un aporte mínimo. Entonces vemos claramente la frecuencia de distribución. Homocigoto dominante, por ejemplo, heterocigoto, homocigoto recesivo. Hay 3 genotipos. Pero cuando empezamos a aumentar los números de alelos, aquí tenemos 2 genes, A y B. Vamos a tener más genes con efecto aditivo. Aquí hay 4, cuando están los 4 dominantes juntos, ¿verdad? A, B, B, 4. Pueden haber 3, que hayan 3 dominantes y un recesivo, y así sucesivamente. Entonces se empieza a crear este tipo de frecuencia. Aumentamos a 3 genes y se crea esto. Aumentamos a 4 genes, ya son 8 alelos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y se empieza a ver así, a medida que aumentamos la cantidad de alelos que estamos analizando, se observa eso. Entonces, en una característica poligénica donde pueden haber más de 5 genes haciendo el fenotipo, tú lo que vas a ver es algo así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros analizamos las características poligénicas? Hacemos muestras al azar, representativas de la población, por eso al azar, y la distribución es normal y se aplica el método estadístico. Y ya esto lo mismo, medias de tendencia central, medias de dispersión, medias de relación. ¿No le gustan allá atrás? No es tan difícil. Esto en la media ya lo sabíamos. O sea, estos repasos ya lo vimos en la clase de la unidad 1, vimos esto, ¿no? O en la unidad 2. En la 2. Tuvimos como una parte que se repite. La media de sacar el promedio no es nota. Es lo que yo hice ayer, que es como... No lo hice, pero así lo hice, porque saqué los promedios de los ejercicios. ¿Verdad? Entonces uno lo que hace es sacar el total de individuos que te interesa dividido por el total, o sea, el individuo 1, el número, no sé, ¿cuántos huevos eran? Gallina, tengo 4 gallinas, esta pone 20 huevos, 30 huevos, 40 huevos, 20 huevos. Y lo que hago es sumarlo todo, sacar el total, ¿verdad? Y sacar el promedio. Entonces hago la sumatoria de todo y lo divido por el total y me da la media. Eso lo sabemos hacer, siempre sacamos las notas. También vimos cómo se calculaba la varianza. Y lo que dijimos, voy a borrar acá, ¿no? Es lo siguiente. Esto es puro repaso, así que no es... Si yo tengo algo así, y puedo
tener algo así también. Ambas poblaciones tienen el mismo promedio. Vamos a poner negro esta vez que se nota. Tienen el mismo promedio, ¿verdad? O sea, yo digo, esta población 1 en azul, la negro, y la azul tienen promedio 20. Pero son iguales las poblaciones, ¿no? No, claramente no. ¿Por qué? Porque tienen una distribución diferente. ¿Qué significa eso? La varianza es distinta. Estos individuos varían re poco, son todos muy cerca del promedio, son todos muy parecidos. Pero esta azul son todos muy diferentes. O sea, hay individuos muy chicos y individuos muy grandes. O que ponen pocos huevos y que ponen muchos huevos. Aquí casi todos ponen lo mismo. Entonces, si yo tengo una población, adelante, si tengo una población así, que son todos muy parecidos, yo no tengo mucha probabilidad o chances de mejorar esa población, porque en realidad son todos iguales. Pero la otra, yo puedo escoger a estos individuos que ponen más y tratar de trabajar con ellos y hacer mi población futura con estos individuos. Yo puedo sí mejorar esta población. Entonces no da lo mismo. Entonces acá la varianza calcula eso y te permite ver este tipo de comportamiento. La desviación estándar está asociada a la varianza porque es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, acá si ustedes se fijan, tengo desviaciones estándar. Aquí tengo el ejemplo que di. Todos tienen el mismo promedio, largo 10, pero distintas, las poblaciones tienen distintas varianzas, ¿se fijan? Entonces son diferentes. Y acá tengo distintas desviaciones estándar relacionadas a eso. ¿Para qué me sirven las desviaciones estándar? Porque es importante saber más o menos el rango en donde se mueve un individuo. Yo siempre hago el ejemplo con el peso, por ejemplo. Uno dice, ya, yo el peso 72, más o menos 2 kilos. En la mañana peso 70 y en la noche peso 74. Pero mi promedio es 72. Entonces ahí hay una desviación estándar que tú te mueves. Entonces en una población es interesante saber eso, sobre todo para tratamiento. Por ejemplo, si ustedes tienen animales y hay una enfermedad y tienen animales sanos y enfermos, en el caso de lo que tú decías de los riñones, ¿cuándo yo sé que el individuo es sano? ¿Y cuándo sé que es enfermo? Sé que es enfermo cuando se está muriendo, claro, está claro. Pero ¿cuándo yo sé, esto ya pasó a ser patológico? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabría? Le hago un examen de sangre, por ejemplo, y veo un marcador que está asociado a la función renal. ¿Cómo sé si ese marcador me está diciendo, mira, hay un problema, o me está diciendo, no hay un problema? Y vemos al gato que no se ve bien todavía, no tiene síntomas clínicos, pero ya hay indicadores. ¿Cuándo sé que el indicador es peligroso? Eso lo van a tener que evaluar. ¿Cómo lo sabrían? Con ciertos rangos. Hay ciertos rangos que son normales. No se han hecho un examen de sangre, ¿no? Sí. Y aparecen los rangos, y te aparece un asterisco cuando estáis fuera de rango. Hay un rango que es normal. ¿Cómo definen ese rango? Bueno, por ejemplo, tú dices la normalidad es eso, y si te pasas más allá de 2 desviaciones estándar, la cuestión es mala. Entonces tú puedes pasarte un poquito, pero ya un poquito más, oye, tienes que revisar. ¿Sí? Y para eso las desviaciones estándar son súper buenas, porque te dicen, mira, este rango normal, más o menos, tanto. Pero si estáis más arriba de esa desviación estándar, ya la cuestión no es buena. ¿Se dan cuenta? Entonces es útil. Y esto es estadística. ¿Ven que no es tan fome? Cuando uno aprende para qué sirve la cosa, ya cambia el color. Las covarianzas, porque hablar de covarianza y que la varianza, mire que el promedio se le resta, cada valor se le resta su promedio y se multiplica por el otro valor restado a su promedio y se divide por el total y te explican eso y una lata. Pero, ¿qué significa una covarianza? Que yo tengo 2 variables que se mueven juntas y que pueden comportarse diferente. O sea, imagínense 2 amigos o 2 amigas, porque da lo mismo el sexo, amigues, no sé. Y después se ponen como pesados con eso. No hacen charla de esa cuestión. Sí, tiene que ser inclusivo todo y es como, bueno, pero sí, hay un montón de, es como hay una presión fuerte en ese tema. Bueno, pero esto es un ejemplo. Imaginemos 2 amigos. Esos 2 amigos pueden andar siempre juntos o a veces no pueden andar juntos, porque a veces les gusta una cosa y al otro le gusta otra cosa. ¿Verdad? Entonces eso va a ser súper importante. Esas son las covarianzas. Imaginemos 2 variables que son los 2 amigos y una variable es... ¿Qué puede ser una variable? ¿Qué les interesa? Hagamos el mismo ejemplo, me gustó el ejemplo tuyo. Función renal y tú dijiste la comida. Sí.
el tipo de comida. Ahí tenemos dos componentes, alimento y función renal. Yo podría tener un alimento súper bueno que mejorara la función renal. Y yo evalúo ambas cosas. Tengo mis dos variables, el alimento y la función renal. Y yo estudio cómo se asocian esos factores. Ella dice que el alimento influye en la función renal. Si eso es cierto, esas dos variables están asociadas, son amigas, andan juntas. Y por lo tanto, este valor, coeficiente de correlación, va a ser cercano a 1, porque están súper asociadas. Si no están muy asociadas, te va a dar un valor intermedio. 50% de asociación, eso es más o menos. 0% de asociación no están asociadas. O sea, tú puedes pensar que sí, pero en realidad no están asociadas. Eso te lo da el análisis, porque hay veces que uno ve cosas que pasan juntas, pero no están asociadas. Por ejemplo, yo siempre, hago el ejemplo siempre con el cáncer. Llegó una persona que analizaba pacientes que se morían de cáncer del pulmón. Y decía, o que morían de... Entonces decía, chuta, de cáncer de pulmón. Todos los pacientes que me llegan, que mueren, tienen los dientes amarillos. Se asocian las dos variables. Diente amarillo, muerte por cáncer de pulmón. Entonces los dientes amarillos producen cáncer de pulmón. Eso pasó. O sea, los dientes amarillos te dan cáncer. Es como raro. O sea, porque tomo café y se ponen los dientes amarillos y me dan cáncer de pulmón. ¿Estará asociado? Bueno, y de repente estudian un poco más y se dan cuenta que en realidad fumar te da cáncer de pulmón y te produce los dientes amarillos. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay veces que yo veo dos cosas que se juntan, como los dientes amarillos y cáncer de pulmón, pero en realidad no están asociadas. Eso te lo dice este análisis. Ahí te va a decir que la asociación de las dos variables es cero. Y tú dices, pero yo siempre las veo juntas, sí, pero no están asociadas. No te engañes. Entonces es importante entender esto. Si las dos variables están asociadas, me da la asociación muy fuerte, pero la asociación puede estar positiva o puede estar negativa. ¿Qué significa eso? Si el alimento es súper bueno para la función renal, mientras yo más le dé ese alimento, mejor función renal. Las dos suben juntas. Mejor función renal, más alimento que le estoy dando. ¿Verdad? Entonces la asociación es positiva, pero podría ser negativa. El alimento es malo, o le doy más de este alimento a, y la función renal empeora. Entonces ahí son inversas. Entonces puede ser negativa también. Y eso lo vimos en clase. Entonces, el máximo siempre es 1, 0 cuando no hay asociación, y podemos tener 75%, 50% que es moderada, ¿no es cierto? 25% que es débil, 0 nula, etcétera, pero puede ser positiva o puede ser negativa. Y esto también te lo evalúa algo que vamos a ver súper importante en clase, que es el coeficiente de regresión. Y el coeficiente de regresión tiene que ver, se calcula con la covarianza, hay varias maneras de calcularlo en realidad, pero el coeficiente de regresión es cuando nosotros tenemos, tú lo tienes que haber visto alguna vez también en estadística, cuando yo por ejemplo grafico, aquí están los hijos, acá están los papás altos, esto es estatura. Entonces los papás más altos, ¿cómo tendrán los hijos? Más altos, se supone. Entonces aquí tenemos los hijos, los papás que están acá, ¿no es cierto? Y tenemos hijos así. Voy a dar un gráfico así. Ya me acuerdo de ese gráfico. Entonces yo supongo que mientras los hijos son más altos, los papás tienden a ser más altos. ¿Por qué te sirve esto? Porque tú conoces a los padres, no conoces siempre a los hijos. Pero tú puedes predecir. Ella dijo, padres altos, hijos altos. Es una predicción. Lo que hizo fue una regresión lineal instantánea en su cerebro, en base a la experiencia. Pero está haciendo algo matemático. Entonces, en el fondo, si yo conozco X, puedo predecir Y. Y esto funciona así, ¿no es cierto? No sé si lo han visto en alguna parte. La ecuación de la recta. ¿Se acuerdan de eso, no? Colegio, cuarto medio. Bueno, ahí no llegamos a eso, parece. Pero, eso. En donde esta es la pendiente. La pendiente te dice para dónde va la línea. En este caso va para arriba, entonces la pendiente es positiva. Negativa va hacia abajo. Y este número es X, y yo si le pongo un valor a X, por ejemplo, no sé, 170, 1,70 m, y sé este componente que es donde intersecta la recta, donde intersecta el eje, ¿no es cierto? Me va a dar Y, me predice Y. Matemáticamente me predice Y. Entonces yo si sé X, predigo Y. ¿Ya? Entonces, esta es la pendiente, en este caso esto va a ser B, la vamos a poner A para que no nos confundamos, y me va a dar ese valor de cómo se comporta esa recta.
Entonces es súper importante esa regresión. La regresión es igual. Mientras más asociado esté, va a ser 1, o sea, mientras más relación exista entre las variables que estoy estudiando, padre e hijo en este caso, va a ser 1 y mientras menos va a ser 6. ¿Pausa? Sí, por favor. Aquí está la covarianza, aquí está la regresión. Hacemos una pausa. ¿10 minutos?